Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso. Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayan y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos de los pueblos decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana, y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos hijos de Israel adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos hijos de Israel que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes de contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu ley. Los lazos de los malvados que me envuelven, pero no olvido tu ley. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, pero no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jerusalén, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Ser fieles a Dios en medio de la historia humana, en medio de las circunstancias humanas. Alejandro Magno ha muerto y sus sucesores se han repartido
esa tierra de Asia, y para la región de Israel ha tocado un rey perverso, Antíoco, que quiere poner las costumbres suyas sobre aquellos pueblos que son fieles a Dios. Pero hay un grupo familiar que se levanta y no quiere ser infiel a Dios. Este rey impone muchas cosas y precisamente por temor y deseo de conservar la vida, muchos israelitas aceptan todo eso, pero hay unos que no. Entre ellos hay uno llamado Judas Macabeo, de quien recibe toda la obra a su nombre, y ese Judas Macabeo comenzará pues a demostrar en situaciones duras y difíciles cómo ser fiel a Dios y preferir hasta la muerte para no ser infiel. Hoy también nos podríamos preguntar si nosotros somos fieles a Dios ante tanta situación que se vive, si nosotros verdaderamente buscamos que el Señor nos dé la vida para observar sus preceptos, o queremos la vida para hacer de las nuestras. Y en ese caso seríamos como el ciego del camino en la entrada a Jericó, aquella ciudad que es la puerta para subir a Jerusalén, aquella ciudad donde terminó el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, su viaje de 40 años por el desierto. Y allí comienza la conquista de la tierra prometida. El ciego está a las puertas, a la entrada de Jesús. No lo puede ver, pero siente y pregunta, y cuando sabe que es Jesús, alguna información tendría sobre él. Por cierto, no muy perfecta religiosamente. Llama a Jesús hijo de David, título que a Jesús no le gustaba. Pero entonces él acepta esa llamada del ciego, porque al ciego le sucede como a muchos hoy, especialmente al pobre, al marginado, al rechazado, como es el ciego en la cultura judía. Muchos le impiden que siga gritando, pero Jesús lo escucha y lo atiende. Y Jesús le pregunta, viendo la situación, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es que el Señor quiere escuchar la respuesta de nosotros a la necesidad. Señor, que recobre la vista. Efectivamente, Jesús le responde positivamente, recobra la vista, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? ¿Una fe dogmática, teórica? No. La fe del ciego no era una fe ilustrada, era una fe sencilla, era más una fe de compromiso práctico. Y tan compromiso práctico lo tuvo el ciego, que después de que recobró la vista, seguía a Jesús. ¿Lo seguía por dónde? Por el camino que lleva a la cruz. Y por ese camino el ciego glorificaba a Dios. Sí. Podríamos decir que el ciego es el verdadero discípulo, que no entendiendo muchas cosas, en la teoría, en la práctica es el hombre de la fe, que sigue a Jesús por el camino de la cruz. Que el Señor nos conceda en este día a nosotros seguir a Jesús por el camino de la cruz. Seguir a Jesús no rechazando a aquellos que lo llaman, que lo invocan, sin mayor ilustración, sin mayor conocimiento dogmático. Que nosotros no apaguemos el grito del pobre, del marginado, del migrante, del desplazado. Hoy, cuando a nuestro territorio colombiano está llegando tanta persona de Venezuela, tantos migrantes, tantos hermanos de raza, de color que tenemos entre nosotros, enfermos del SIDA, mendigos, drogadictos. Ayer celebrábamos la jornada del pobre. Hay tantas pobrezas. Aún la misma pobreza en la miseria por hacer de la mendicidad el negocio es pobreza. ¿Cómo vemos y sentimos el grito de estos excluidos y descartados de la sociedad?
¿Cómo es mi fe? Para fijarme en Jesús, ¿busco a un Jesús teórico o por el contrario, busco al Jesús de la experiencia que cada día vive en mi corazón y me acompaña? Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.